Bueno, 25 de marzo de 2025 y nada, estaba grabando un audio sobre los Nexus y por alguna razón se ha cortado, así que sigo. Estaba hablando de los Nexus 1 y, y bueno, pues es gente que hablaba del tema sexo, luego hablaba de otras cosas que ahora no recuerdo exactamente cuáles eran. Evidentemente yo hablo sin guión, yo hablo lo que me va saliendo y es lo bueno que tiene, porque al hablar voy descubriendo cosas y aprendiendo cosas interesantes. Bueno, lo que os decía, Nexus 1 es gente que, si repito alguna cosa, pues me disculpáis. Es gente que vende su tiempo, es gente que no está pensando cómo mejorar algo, un proceso. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así y es la única manera de hacerlo, ¿no? Entienden que son sustituibles, son como un robot en una máquina, en una fábrica, porque hacen una serie de movimientos que hace cualquiera y no aportan lo que se llama aportar valor, no aportan valor por decir, coño, he descubierto una manera de hacerlo mejor, ¿no? En general, les gusta el tema físico, cuidan su cuerpo, en general, entienden que, bueno, pues la enfermedad llega porque llega, no porque ellos actúen de una manera o de otra. No entienden mucho que fumar pues les provoque algún mal, aunque eso, digamos, está más conectado quizá con el nivel 2, ¿no? Quizá ellos sí que cuidan su cuerpo porque entienden que, bueno, que las cosas son como son y que tienes un cuerpo y que quizá lo más razonable sea cuidarlo, ¿no? Valoran sus capacidades físicas porque, de hecho, en muchos casos su trabajo depende de eso, es decir, tienen trabajos en los que tener fuerza es positivo, tener agilidad es positivo, tener resistencia es positivo, y a veces pues abusan de ese cuerpo y lo revientan, con lo cual pues a lo mejor con 40, 50 años, después de haber hecho mucha actividad física descontrolada en el trabajo, pues están reventados, ¿no? A nivel religioso, pues creo que ya lo he dicho también, pues tienen una religión y entienden que el resto pues son herejes, ¿no? No hay, incluso pues el de la religión de al lado, que puede ser, yo qué sé, alguna variedad del cristianismo, que no es, tú eres católico, el de al lado es protestante, y entonces hay un abismo entre uno y otro, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Después de la época de finales del Imperio Romano, pues había grandes discusiones sobre si Dios eran tres personas en uno o eran uno en tres personas, por decirlo de alguna manera y simplificando mucho, y eso suponía matar al de al lado, ¿no? Entonces ese es el nivel, ¿no? La unidad fundamental es la familia, ¿no? La familia es la raíz de todo, el respeto de la tradición, evidentemente, la mirada al corto plazo, de ahí pues que también pues mucha delincuencia sea de este nivel, de las cosas son como son y como tienen que ser, y entonces, bueno, pues como tampoco pienso en las consecuencias que puede tener algo que voy a hacer, pues lo hago y listo, porque lo he visto, porque he vivido en ese entorno, porque he visto a alguien que lo está haciendo, porque tengo una necesidad y no sé cómo resolverla, por la razón que sea, pero no pienso en el plazo largo, pienso en el plazo corto. Esto en general piensa en el plazo corto, porque entienden que lo que ellos hagan tampoco afecta mucho a lo que a ellos le vaya a pasar en el futuro. Las cosas son como son y pasarán como pasen. Y hay un Dios que está arriba, que nos observa, que nos premia, que nos quita, que nos da. Les encantan, digamos, los sistemas mentales que se basan en axiomas, es decir, funcionan con axiomas, no hay explicaciones de por qué haces esto. Bueno, pues porque lo dice, porque siempre se ha hecho así, porque lo dice el cura, porque lo dice el sacerdote, porque siempre se ha hecho así, ya os digo, es ese tipo de normas, y no razonan, no dicen, oye, pero ¿por qué ahora es así y antes no era así? Entonces son tremendamente manipulables, tremendamente manipulables. ¿Por qué? Porque hay autoridades que les dicen lo que hay que hacer y lo hacen. Entonces hay un papa que dice hay que ir a las cruzadas porque hay que hacer esto, pues, y un montonazo de gente, además de por otras razones, ¿no? Por razones, digamos, de obediencia y de entender que el papa es infalible, ¿no? Tremendo, ¿no? El papa es infalible, ¿no? Bueno, pues lo siguen, ¿no? Entonces ese, digamos, que es el Nexus 1.
Bueno, el nivel 1, no Nexus 1, nivel 1, ¿no? Luego en el nivel 1 hay distintos niveles, también hay distintos niveles porque hay una evolución, puede haber una evolución. Entonces dentro de Nexus puedes haber diferentes niveles, ¿eh? Desde gente pues, prácticamente mononeuronal, por decirlo de alguna manera, hasta gente que a lo mejor en su trabajo pues sí que dicen, coño, si en vez de poner el codo así lo pongo asado, pues entonces tardo menos. Bueno, pues eso sería un Nexus de nivel 1 avanzado, ¿no? Una vez que trascendemos de los Nexus, de los nivel 1, perdón, el cuerpo, pasamos al nivel 2, la mente. Hay gente que se ha quedado en medio, y que viven como en el nivel 1, en la mente. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que igual que os he dicho antes, igual que llega un momento en que el cuerpo identifica como mío lo que puedo manipular, gestionar, y no mío como lo que no puedo gestionar, pues hay un momento en el que se crea una idea uniforme de esa consciencia. Entonces se crea una consciencia. ¿Qué pasa? Que hay gente que no es capaz, primero, de crear esa consciencia, y quizá no estén casi ni en el nivel 1, pero bueno, en el cuerpo, o crean consciencias múltiples. O sea, hay gente que no es capaz de unificar todo. Quizá eso tenga que ver con algún tema afectivo, no lo sé. Pero hay gente que no es capaz de unificarlo. Quizás sea genético, quizás sea afectivo, quizás sea del entorno en el que viven. No son capaces de unificarlo. Y ahí tenemos mucha gente que está dominando ahora el mundo, ¿no? Tenemos gente como Hitler, por poner un ejemplo de alguien que casi todo el mundo reconoce como una persona, ¿no? Pues con una cierta personalidad que hace que, bueno, que en realidad lo que le pase a los demás le da igual. O sea, es gente, por ejemplo, que no tiene empatía y la simula. O sea, hay mucha gente que no tiene empatía y la simula. Por ejemplo, hay un muerto y en realidad el muerto a él le da igual, ¿no? Pero como ve que todo el mundo pone cara de pena, pues pone cara de pena. ¿Por qué? Porque tiene que camuflarse. Él no tiene emociones, no gestiona la empatía, pero vive en un mundo en el que las emociones se valoran y las tiene que simular. Y una vez que las aprende a simular, también aprende a abusar de ellas. Y por eso hay tipo de gente, pues acaban abusando y acaban dominando muchas facetas, acaban siendo directivos, dirigentes, estafadores, presidentes, en fin. Bueno, simplemente como señal de que se produce una unificación mental, se crea una única personalidad que engloba todo lo que tiene que ver con los sentimientos, lo que tiene que ver con la racionalidad, y se crea una unidad. Entonces, esa mente, una vez que adquiere una consciencia y empieza a analizar las cosas, pues pasas a estar en el nivel 2, que es el nivel la mente. La mayoría de gente que ha estudiado en la universidad, pues está en el nivel 2. No todos, evidentemente, no es una señal, pero sí que el estudiar, el aprender, el manejar, pues te ayuda a ir desarrollando y a ir estando en ese nivel 2. En este nivel 2, que es gente que vive en la mente y en el que nos encontramos, o sea, la mayor proporción de gente en este mundo vive en el nivel 1. 1. Hay 8.000 millones de personas en el planeta, pues no lo sé, pero a lo mejor 6.000 millones, 7.000 millones viven en el nivel 1, aunque no nos lo parezca. También, en mi caso, vivo en un país, se supone que desarrollado, avanzado, y es diferente que vivir en un país pues no tan desarrollado y no tan avanzado, ¿no? En España, por ejemplo, pues la religión ya hace unos años se ve como algo relativo, ¿no?
no como algo absoluto. Hay muchos países en los que la religión es algo absoluto, ¿no? Sobre todo hoy en día los países musulmanes, ¿no? La religión está por encima de todo, ¿no? Y eso es un nivel 1 total. Ahora estamos en el nivel 2. En este nivel 2, lo que importa es el dinero. Es decir, el factor más importante es el dinero. Somos máquinas optimizadoras de dinero. Estamos preparados para analizar, gestionar nuestro dinero, ¿no? Buscamos cosas que nos resulten lo más baratas posible, ¿no? Lo más barato posible no quiere decir que no nos compremos un Ferrari, ¿no? Pero si nos compramos un Ferrari, buscamos que ese Ferrari nos cueste lo menos posible. Porque el Ferrari nos da algo que nosotros pagamos y por eso pagamos el dinero que pagamos por un Ferrari, el que lo compre, ¿no? Y como queremos obtener algo, lo pagamos, pero intentamos que ese Ferrari nos cueste lo menos posible. Intentamos que el pan nos cueste lo menos posible. Evidentemente, si hay que caminar mucho, pues al final, pues valoro, ¿no? Y digo, no, prefiero pagar un poco más, pero esto está más cerca, ¿no? Vale. Es decir, porque voy a ganar más dinero haciendo algo, ¿no? Es decir, puedo pagar más, pues, o me va a permitir ganar más, o me va a permitir gastar menos o conseguir más dinero por otro lado. Así que, bueno, ese es el nivel 2, el dinero, la mente. A partir de la mente hay muchos diferentes niveles de desarrollo, ¿no? En la mente, por ejemplo, se entiende que tú puedes ser católico y que el de al lado pueda ser, yo qué sé, si no me sale musulmán, pues bueno, musulmán, da igual, o sea, episcopaliano, o sea, lo que sea. Y entiendes que, bueno, hay más conexión contigo, digamos, contigo y con una persona religiosa de otra religión que contigo y una persona que no gestiona ninguna religión, ¿no? Entonces, pues eso lo que hace es que empecemos como a crear metaestructuras y pensemos que en realidad existen muchas soluciones para un problema, ¿no? Existen muchas opciones y soy capaz de empatizar con alguien que encuentra otra solución y por tanto, como existen soluciones, según voy creciendo en el nivel 2, voy pensando que puedo encontrar soluciones diferentes a las cosas, ¿no? Así que en ese nivel 2, pues encontramos gente que piensa sobre el mundo, encontramos desde gentes que tienen esa identidad y que, bueno, piensan que, bueno, todo es un poco relativo, hasta los grandes filósofos están en ese nivel 2. O sea, cualquiera que piense sobre el mundo y que vaya desarrollando ese conocimiento del mundo y vaya desarrollando esa idea del mundo, su idea particular del mundo, pues está en ese nivel 2. Entonces existe, digamos, el nivel 2 es como un árbol. Es decir, igual que el nivel 1 solo hay uno, entre comillas, es una línea por la que se va transitando y se puede uno posicionar en diferentes alturas de esa línea. En el nivel 2 se empieza a abrir como un árbol. Es decir, a partir de que entiendo que hay diferentes explicaciones del mundo, yo elijo una de las explicaciones del mundo, la que a mí más me interesa o más me encaja por mi ADN, por mi cultura, por mi experiencia vital, por lo que sea. Y me voy metiendo, igual que hemos dicho que en el nivel 1 son un tren que va por unas vías, en el nivel 2 son coches que van por caminos. Tenemos muchos caminos, hay muchos caminos, ¿no? Pero caminos siempre, ¿no? Entonces el nivel 2 normalmente va por caminos. Puede ser el que llegue al final del camino y a partir de llegar al final del camino, pues diga, coño, ¿cómo seguiría este camino? Bueno, pues seguiría por aquí. Y entonces siguen. Pueden seguir a pesar de que el camino termine, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué diferentes caminos hay? Bueno, pues primero podemos encontrar... Ahora estamos yendo por una carretera, por eso se oyen más coches.
A ver si encuentro pronto un caminito. Bueno, entonces ahí podemos ir. Al principio, pues las ramas son parecidas, ¿no? Se va abriendo poco a poco y poco a poco uno se va decantando, ¿no? A lo mejor uno se decanta por el yoga o se decanta por el mindfulness, por decir algo que engloba muchas cosas, ¿no? Pero bueno, mindfulness, o se decanta por la ciencia, ¿no? Entonces para mí la ciencia es lo absoluto, ¿no? Y a mí lo que me guía es la ciencia. Hay otros que dirán, no, yo soy existencialista, o yo soy, yo qué sé, kantiano, por decir algo, que tampoco manejo, ¿no? Pues bueno, yo puedo ir teniendo mis propias... Puedo seguir mi propia línea, ¿no? Y hay muchas líneas y poco a poco me voy separando, ¿no? Y me voy haciendo normalmente de una determinada corriente, pero esa corriente yo la aderezo un poco con mi propia línea, pero voy siguiendo una corriente. Entonces de repente buscamos por un lado, buscamos por otro, entonces avanzamos en una dirección. Y bueno, hay gente que avanza en una dirección y sigue toda la vida en una dirección, y hay gente que no, a lo mejor como soy yo, que probamos una, probamos otra, y o vamos descartando, que hay gente que prueba y descarta, o vamos integrando, ¿no? Yo soy más de integrar. O sea, yo todas las experiencias que tengo al final digo, a ver, ¿qué aprendo de esto? Esto, ¿vale? Aprendo y borro. Y bueno, pues ahí estamos en ese nivel 2. En ese nivel 2 están los psiquiatras, están los psicólogos, están los filósofos, están todos los científicos, están toda la gente que maneja algún tipo de religión oriental, ¿no? El budismo, todos están ahí, todos. Así que en ese nivel 2 digamos que hay diferentes caminos. Y bueno, cada uno sigue ese camino. Podemos llegar al final del camino, es difícil llegar al final del camino, y entonces nos vemos ante un abismo, por decirlo de alguna manera, y bueno, a ver qué hacemos. O cuando estamos llegando al final del abismo, pues decimos, oye, aquí hay un abismo, no me atrevo a pasar, que es lo que pasa a la gente que llega al final del abismo, y entonces, como no me atrevo a pasar, voy a buscar a ver si hay otra carretera que me permita evitar el abismo, ¿no? Así que ese es el nivel 2. En el nivel 2 se valora el dinero. ¿Cuáles son los ídolos de la gente del nivel 2 típico? Pues los que tienen mucho dinero. Evidentemente puede haber gente que esté metido más en la espiritualidad y bueno, como eso tampoco se puede medir muy bien, pues bueno, determinan que también ser un ser espiritual es interesante, pero nadie persigue realmente ser un ser espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues se entiende que lo mejor en el mundo es tener dinero, se entiende que el tiempo lo puedes utilizar para conseguir dinero, y lo que se buscan son sistemas que podríamos llamar de productividad. Es decir, ¿qué busco yo? Conseguir más dinero en el mismo tiempo. Y entiendo que es posible. Igual que, fíjate que hablamos del nivel 1 y decíamos que en el nivel 1 la única opción es que me paguen más por mi hora de trabajo, más que al señor de al lado. En el nivel 2 lo que busco es mecanismos que me permitan conseguir más dinero en el mismo tiempo. Productividad, ¿no? Entonces tenemos todos estos gurús de la productividad. Oye, levántate más temprano, pégate de agua fría, consigue más rendimiento de tu tiempo. Y ese rendimiento se caracteriza por más dinero. O sea, al final el objetivo es conseguir más dinero.
Porque se entiende que el dinero pues te va a dar más prestigio y sobre todo más seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Busco la seguridad a través del dinero. Y necesito dinero, ¿no? Hemos visto nivel 1, cuerpo, el tiempo. Nivel 2, el dinero. Entonces, en el nivel 2, alguien que tiene mucho tiempo, pero que no tiene dinero, pues es un desgraciado. O sea, bueno, es que no es productivo. No está siendo productivo. Bueno, pues ese sería el nivel 2. Ese nivel 2, ya os digo, el resto del mundo que no es nivel 1 está en el nivel 2. Y como ya os digo, hay muchas ramas. Es curioso porque no sé si es el budismo o no sé, porque no hilvano mucho, pero hay diferentes sendas de iluminación que hablan también de que hay como diferentes caminos para la iluminación. Eso lo que está diciendo, está hablando de ese nivel 2, mente. Pero ¿qué pasa en este nivel 2, mente? Que aquí lo fundamental es la mente. Entonces, con la mente, yo creo, o sea, estoy seguro de que mi mente controla mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues decimos lo que si tú lo visualizas, lo consigues. Si tú te lo propones, lo consigues. Si tú decides que tú vas a fumar, pero que tú no vas a tener un cáncer, pues tú fumas y dices, bueno, yo fumo, pero yo no voy a tener un cáncer. O si tú decides que vas a beber alcohol, pero a ti el alcohol no te va a deteriorar ni te va a hacer nada que no quieras que te haga, pues no te lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tu mente es lo más poderoso que hay. Y tu mente decide si a ti eso te viene bien, te sienta bien o te sienta mal. Entonces el absoluto es la mente. Y ya os digo, hay diferentes niveles. El sexo es complicado. Y cuanto más se sube en el nivel 2, más complicado es. Entonces, ¿por qué? Porque el nivel 2 le da significado a todo. Todo tiene significado. Porque la mente, cuando pasa algo, una situación, pues almacena, ¿no? Esa situación y, digamos, esos efectos de esa situación. Y a partir de ahí llega a conclusiones. Entonces, por ejemplo, es la gente que dice, las cosas han pasado por algo. O sea, las cosas pasan por algo, ¿no? Esto no sé cómo se dice, hay una frase muy típica de esto que era, bueno, simplemente que todo tiene un significado. ¿Por qué todo tiene un significado? Porque tú vives en la mente y la característica principal de la mente es darle significado a todo. ¿Por qué? Porque al principio, como mecanismo defensivo, nos hemos criado, cuando el ser humano era más pequeño, o más hace muchos años, ¿no? Que determinados estímulos, determinadas situaciones eran peligrosas. Y por tanto ya hemos concluido que eso es peligroso. Entonces cuando se da determinado estímulo, pues es peligroso, ¿no? Creo que hay unos monos, creo que son monos o no sé, unos animales que dan un chillido cuando ven un peligro, ¿no? Entonces hay, no sé si 2 o 3 tipos de chillido, ¿no? Si es un determinado chillido, entonces se meten debajo del árbol. Si es un determinado chillido, suben al árbol. ¿Por qué? Porque ese chillido indica que viene una serpiente, entonces hay que subirse a un árbol, o que viene un águila, y entonces hay que esconderse debajo de un árbol, ¿no? Entonces acabamos dándole significado. Por ejemplo, en la lengua pasa. Las preposiciones son partículas que no tienen significado, ¿no? Son partículas, lo que llamo posicionadores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese posicionador se usa mucho, le acabamos dando un significado, pero simplemente es una manera de posicionar algo, no tiene significado en sí mismo, contenido semántico, por así decirlo, per se. Lo que pasa es que al final se le acaba pegando, porque siempre aparece en determinadas circunstancias y digo, esto es que pasa
en estas situaciones. Y es lo que pasa con muchas lenguas, ¿no? Que nos intentan explicar la lógica de que se use tal preposición o tal otra, y enseguida tenemos excepciones, ¿no? En el caso del español, por ejemplo, con el ser y estar, ¿no? Es muy difícil explicarle a alguien, si no eres experto en lengua. Hay algunas explicaciones realmente interesantes y curiosas, ¿no? Sobre el ser y estar, y que seguramente funcionan bien, pero un hablante cualquiera de la lengua es incapaz de explicarle a un extranjero cuándo se utiliza ser y cuándo se utiliza estar, ¿no? Decimos, no, es muy sencillo, pero, ¿sabes? Es difícil. Entonces las cosas acaban cogiendo significado. Y entonces al sexo se le acaba dando mucho significado. Mucho significado. Y eso nos complica la vida. ¿Por qué? Porque al final determinadas corrientes políticas, determinadas corrientes filosóficas, determinadas corrientes religiosas le acaban dando significado. ¿Qué es lo que pasa con el sexo? Pues que es uno de los principales motores del ser humano, ¿no? Yo creo que sin duda el sexo nos mueve. De hecho, vivimos una especie de sistema en el cual como que se nos promete sexo, especialmente a los hombres, ¿no? Se nos promete sexo y ya vamos en esa dirección, y es como un toro, ¿no? O sea, vemos el torero con el capote sería el sexo, vemos el sexo, vamos hacia allá, y cuando ya nos han movido en una determinada dirección, nos quitan el capote y nos quedamos sin él, ¿no? Pero han conseguido que nos moviéramos, ¿no? Entonces eso en esta sociedad funciona así. Al darle ese significado, pues se nos complica mucho la vida, porque necesitamos sexo en determinadas circunstancias, determinados condicionantes, determinadas situaciones. Y si no estamos en esa situación, entonces no corresponde tener sexo, ¿no? Entramos incluso con el tema de hombres y mujeres, ¿no? Los hombres tenemos mucho más interés por el sexo, digamos que interés básico. Yo creo que las mujeres son capaces de disfrutar mucho más del sexo que los hombres, sin ninguna duda, y a lo mejor os hablo de alguna experiencia. Para los hombres el sexo es mucho más inmediato, es mucho más uno, y para las mujeres es más dos, ¿no? Pero bueno, el sexo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que el sexo tiene mucha fuerza, ¿no? Y hay mucha manipulación. ¿Por qué? Porque si yo de alguna manera me comprometo, pues mira, en el cielo de los cristianos creo que no, pero en el cielo de los musulmanes, en el cielo de los vikingos, o sea, el cielo es mujeres hermosas a tu disposición, ¿no? O sea, es lo que está detrás de todo, ¿no? Entonces, a darle ese significado y al tener ese poder, pues entonces creamos una especie de laberinto, una especie de galimatías, y convertimos al ser humano, al número 2, en un esclavo de esa manera de pensar, de esa filosofía, de la que sea, de la una, de la otra. Esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo asado. Entonces, el sexo se puede, digamos, la relación sexual se puede revestir de muchas cosas. O sea, cada cultura tiene una manera de entenderlo y todas funcionan. O sea, a nosotros los matrimonios concertados se nos hacen como una especie de locura, ¿no? Pero sin embargo hay culturas que tienen el matrimonio concertado y les funciona. Hasta determinado nivel pueden establecer una cierta relación, a lo mejor más íntima que otros que no tienen esa cultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para los nivel 2, la mente, el sexo es toda una estructura que tiene un significado. Entonces, a partir de ahí, tenemos gente que vive el sexo de una determinada manera. Hay gente que vive el sexo como una conquista, como un conseguir algo, como un hacerse con la voluntad de alguien, con un abusar de alguien, con un que abusen de mí porque tengo tantas restricciones para expresar mi emoción y mi necesidad. Es decir, necesito sexo, pero mi mente no me permite tener sexo porque tengo
un laberinto mental que me impide tener sexo. Y entonces ahí pasamos a esas, digamos, a esas situaciones que pueden ser naturales si uno quiere jugar con ellas, o pueden ser, digamos, una enfermedad de alguna manera. Situaciones en las cuales, por ejemplo, pues atas a una persona para tener sexo y esa persona quiere que le aten. ¿Por qué? Porque no es capaz. Tenemos un oyente. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás aburrido? ¿Te preocupas? Bueno, a ver si nos deja este oyente. Todavía es una finca grande, así que le queda un buen rato de saludar. Ya creo que ya se va a olvidar. No, sigue. Come on. Ya ha dicho que ya no. Sigue la finca, pero él no. A lo mejor aparece aquí en la esquina otra vez. Se esconde para dar otro susto por aquí. Bueno, volvemos. Entonces, eso que puede convertirse, ¿ves? Ha aparecido aquí para dar sus... Uy, todavía nos queda un montón, macho. Es una finca grande, ¿eh? Tiene mucho terreno, chaval. Bueno. Uy. Quédate ahí, ya anda. No mares tanto, vuelves. Como los peces que vuelven a beber. Bueno. No se va a rendir, ¿eh? Todavía le queda. Ahora volverá. ¿Ves? Ha vuelto. Aquí estoy. Bueno, volvemos. Y entonces podemos, no sé cómo decirlo porque no quiero molestar a nadie, pero quiero decir que tiene un componente enfermizo, si es la única manera que uno tiene de realizar el sexo, pero si se hace desde un punto de vista lúdico, pues se puede jugar a cualquier cosa, ¿no? Entiendo, siempre que se respete y se esté de acuerdo. Bueno, volviendo, el número 2 es muy problemático con el sexo, ¿no? Las religiones normalmente tienen una postura muy específica sobre el sexo, ¿no? Cada religión tiene la suya, hay algunas que son comunes, otras que no. Hay religiones que permiten la poligamia masculina, supongo que habrá algunas por ahí perdidas que permitan la poligamia femenina. Hay religiones que exigen el celibato a los dirigentes, digamos, a los que gestionan el cotarro, por alguna razón, claro. Habrá que saber, habrá que descubrir, ¿no? Seguramente de poder, seguramente de descubrir que es una estructura. Por ejemplo, la Iglesia Católica lleva pues casi 2000 años por ahí pululando y parece que esa estructura le ha funcionado, ¿no? Así como en teoría no tienes hijos, en teoría, ¿no? Y si tampoco son tan descaradamente tuyos, ¿no? Pues eso hace que la sucesión no sea tan problemática, ¿no? Como lo era en los tiempos en los que se instauró este sistema, ¿no? Bueno, volviendo al sexo. Para el número 2 el sexo es un capitulazo, porque, bueno, hay algunos que dicen que no, que es que el cuerpo hay que controlarlo, y hay que ser la mente tiene que controlar el cuerpo, y entonces a partir de ahí establezco unas restricciones que me llevan a unas situaciones, unos sentimientos de culpa, unos sentimientos de que soy malo, de que no soy capaz de controlarme, ¿no? Cuando no es necesario controlarse, ¿no? Entiendo yo. Por lo menos desde la posición en la que estoy yo, que es otro tercer nivel, digamos. Ya os digo, entonces esa relación sexual tiene que darse en un determinado marco, tiene que darse en un determinado formato,
tiene que seguirse una serie de pasos, y si en algún momento determinado esos pasos no se siguen, pues se convierte en algo pues pecaminoso, ¿no? Malo, denigrante, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, bueno, el sexo es una actividad física como cualquier otra, ¿no? Parece que la mente demuestra su control. Si eres capaz de controlar el sexo, eres capaz de controlar la mente, ¿no? Parece un poco lo que se deduce de esa manera de ver la vida, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, y como para muchas cosas es un imposible, ¿no? Mantener, para muchas personas, depende de su nivel de desarrollo, su manera de entender las cosas, porque eso choca, posiblemente si vienen del nivel 1, y si son muy unos, pues choca mucho con su visión del nivel 1, que es que el sexo es una actividad física, ¿no? Que no tiene nada que ver con la mente. Y entonces pues hay esos choques, ¿no? Y al final pues entra en unos laberintos, ¿no? Que sin ganas de meterme con nadie, para mí, y por la experiencia que yo tengo, que evidentemente yo, en mi caso particular, solo me he relacionado sexualmente con mujeres, pues a mí me hace que al final tengan en general una mentalidad relativamente compleja, ¿no? Y sea difícil encontrar el camino, ¿no? Yo también partí personalmente, y quizá eso explique mi desarrollo, ¿no? Yo partí de un laberinto, de una situación muy, muy, muy compleja a nivel sexual, porque mi padre particularmente pues tenía una visión, vamos a decirlo así, muy poco sexual de la vida, ¿no? Para él el sexo, pues, bueno, pues era malo, ¿no? Vamos a decirlo simplemente malo, ¿no? Entonces, seguramente, pues una postura muy católica, ¿no? Pues sirve para procrear y tiene que hacerse dentro de un marco de procreación, de matrimonio, etcétera, etcétera. Tampoco se permiten los métodos anticonceptivos, y supongo yo que en mi caso particular, en su caso particular, aparte de dónde venga el que su pareja, mi madre, ¿no? Hubiera tenido ya 3 cesáreas, 2 de ellas en menos de un año, y lo que hizo a los médicos de la época recomendar que había que tener cuidado con el tema, que había que no tener más hijos porque era peligroso. De hecho hubo un tercer embarazo que mi padre hizo una serie de promesas como se hacían antes, ¿no? Él fumaba en pipa, dejó de fumar si aquello salía bien, y supongo que a partir de ahí, pues con su mentalidad, pues habría que cortar, ¿no? El tema sexual, y quizá pues eso terminó afectando bastante a mi madre también, ¿no? Bueno, todo lo cuento referido a mí. Yo parto de una situación sexual muy compleja. Yo pues yo qué sé, yo parto de que prácticamente ves una mujer embarazada y dices que ha hecho alguna guarrería, o sea. Entonces a partir de ahí, a partir de una relación que tengo yo, pues en ese sentido también muy compleja, pues una persona también muy compleja, pues voy quitando capas y capas y capas y capas y capas, y voy al final llegando a desmontar todas esas barbaridades, cosa que me cuesta años, yo diría que como 15 años posiblemente. O sea que esto llegó prácticamente a los 30 y tantos años, o sea, quizá más, ¿no? Sí, 15, porque mi vida sexual empezó muy tarde, por todo esto además. Bueno, total, que ver una persona embarazada, una mujer embarazada, y decir, coño, estos han hecho una guarrería, ¿no? Porque todo era una guarrería, ¿no? En mi casa todo era una guarrería, ¿no? Salía
una bailarina con una faldita y un tanga, ya que yo era una guarrería y mi padre cambiaba de cadena, o sea, así estábamos, y había dos, o sea, tampoco había muchas posibilidades de cambiar. Bueno, total, que el sexo es una cosa que la hacemos muy compleja para ese nivel. Por ejemplo, hay un movimiento que son los swingers, que tienen, que deciden trascender la pareja para tener sexo y tienen sexo colectivo, cosa que me parece muy bien. Pero el problema es que tienen como que romper esa conexión con eso, tienen que romper esa conexión con digámoslo así, su mente, con su manera de entender la vida, con lo que ellos llamarían su alma, que no es más que su mente, aunque piensen que es una energía, pero no, es la mente. El alma católica, digamos, es más la mente que otra cosa, ¿no? Entonces, volvemos a lo que estábamos, ¿no? Entonces, observas, que es lo que yo observo, que la gente que es swinger y que es nivel 2, la mente, pues al final yo hablo de que tienen como la mirada vacía, es decir, que vacían su mente, vacían su emotividad para poder tener esa manera de entender el sexo, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Es decir, desconectan su emotividad de su sexualidad, ¿no? Y eso al final para mí les causa determinados problemas. Para mí el problema no es el sexo colectivo, que yo creo que es el natural, aunque yo nunca he tenido sexo colectivo, no he tenido sexo más que persona a persona, nada más, y persona a mujer, hombre a mujer, nada más. Y yo creo que el sexo es una actividad colectiva, ¿no? Y tampoco es una actividad exclusiva con una pareja, ¿no? De por vida o de lo que sea, ¿no? Creo, pienso. Tampoco lo he explotado ni lo he explorado, porque todas estas conclusiones, como ya os digo, yo empiezo a romper mis barreras con 37 y luego pues he tenido diferentes relaciones uno a uno, ¿no? Porque también para entender el sexo como yo lo entiendo, pues lógicamente hay que entender la vida como yo la entiendo. Entonces, digámoslo así, tener sexo colectivo con una persona que no siente que el sexo sea una actividad colectiva, pues es muy perjudicial para esa persona, seguramente para ti también, ¿no? Aparte que, bueno, pues tú tienes una relación con una pareja y las parejas, pues estableces la relación en un marco, ¿no? Curioso que yo he tenido alguna pareja en la que he dicho si querían, digamos, una relación abierta o una relación cerrada, me han dicho no, cerrada. Y bueno, luego resulta pues que han tenido algún tipo de relación con otras personas mientras estaban conmigo. Y digo, bueno, entonces, no, es como, bueno, yo quiero que contigo sea cerrada, pero conmigo sea abierta, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno, entonces el sexo es muy complicado. Yo he tenido también una relación con claramente una persona 1, y el sexo es mucho más natural, muchísimo más natural. Quizá, entre comillas, el problema es que el sexo con un 1 normalmente es sota, caballo y rey, o sea, el sexo es así, y no puedes trascender de unas determinadas actividades, porque hay actividades que son lícitas y hay actividades que no son lícitas, ¿no? Entonces, igual que es natural, a mí me fascinaba, ¿no? Tener digamos, tener sexo con una persona que está jugando online, ¿no? Y entonces está jugando online y mientras está jugando online, pues está teniendo sexo, ¿no? Estando centrada en el juego online, ¿no? Es decir, simplemente como quien chupa un chupachus, ¿no? Y sinceramente eso es lo que me parece natural. Pero claro, con el 1, pues al final se enmarca la relación en un determinado marco. Y que hay buen día. Y no hay mucha posibilidad de evolucionar. Hay que meterla en un marco. El número 2,
¿Qué más podemos decir del número 2? Bueno, el número 2, digamos que llega a los límites de la mente, porque la mente, digamos, representa el mundo de una manera simplificada. Y representa un mundo simplificado que le puede ser útil para funcionar. Pero lo tenemos, o sea, tenemos un ejemplo muy claro de todo esto en la física. Es decir, nosotros tenemos la teoría gravitacional, Newton. Y Newton nos dice que la gravedad funciona de una determinada manera. Y perfecto, funciona, analizamos y vemos que con los planetas se cumple. Mandamos un ser humano a la Luna, bueno, varios hemos mandado, hace mucho que no, pero hemos mandado varios a la Luna en su momento, y utilizamos las leyes de Newton, pero de repente llegamos a un nivel atómico o subatómico o un determinado nivel en la cual esas leyes no se cumplen, no valen. ¿Quiere decir que Newton esté equivocado? No, quiere decir que los sistemas son modelos que valen en para un determinado entorno, para un determinado nivel, para una determinada situación, pero no valen para todo porque son modelos. Entonces llega un momento que la mente no responde a cosas. La mente no responde a determinadas situaciones. El sistema, nuestro sistema de ecuaciones, no vale para determinadas situaciones. Por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero en la suma decimos 2 más 3 son 5. Bueno, 2 más 3 son 5 si estamos sumando unidades homogéneas, es decir, 2 manzanas más 3 naranjas no son 5 manzanas ni 5 naranjas. Podemos decir que son 5 unidades de fruta, pero siguen siendo 2 naranjas y 3 manzanas, ¿no? Entonces, bueno, hay unos límites en los cuales un modelo mental sirve. Y cuando trascendemos de ese modelo mental, cuando llegamos a un lugar en el cual el modelo mental no vale, pues tenemos que crear otro modelo mental. ¿Qué pasa? Que nuestra mente entiende que es capaz de controlar el mundo y gestionar el mundo. ¿Por qué? Básicamente porque hemos creado un Dios que ha creado el mundo, que es un Dios absolutamente, una mente racional. Es la racionalidad absoluta. Entonces, si existe un Dios que es racional, tiene que haber creado un mundo racional. Y cuando nuestra mente llega al límite en el cual el modelo racional no sirve, porque no explica algo, entonces nos volvemos locos. Y aparece eso que os llamo yo ese precipicio, que dice, no, esto vale hasta aquí, pero no vale más. No vale más allá. Entonces, ¿qué podemos hacer si llegamos a ese punto? Normalmente, ¿qué hacemos? Pues volver atrás. Podemos llegar hasta casi el límite. Hubo una vez una charla que no he conseguido encontrar otra vez, súper interesante, donde digamos que había una persona que decía que lo peor, entre comillas, no estaba hablando de estos niveles, pero es como en tu nivel de desarrollo mental, no sé si se refería a eso, pero a mí me sirvió para eso, yo lo relacioné con eso. Lo peor es ni ser 1 ni ser 2, estar entre el 1 y el 2. Porque es como estar en un puerto con un pie en el muelle y con otro pie en el barco. Es muy difícil guardar el equilibrio así. Es más fácil estar en el muelle o estar en el barco, pero estar con un pie en cada lado es difícil. Entonces hay gente que llega al borde y dice, ¿y ahora cómo sigue esto? Entonces, en vez de ser capaz de seguir, volvemos para atrás y buscamos otro camino, a ver si nos lleva a ese precipicio. O nos quedamos ahí en el borde sin preguntarnos más, hacemos ya la tienda de campaña, establecemos el campamento y nos quedamos ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y con eso pasamos al nivel 3, que ya que se cortó en el nivel 1 casi entero, pues lo voy a hacer en otro audio que este ya es muy largo.